y bueno, se viene la primera diplomatura en arte sonoro precolombino, así que estoy súper contento porque es algo que siempre quise hacer, algo que nos permita, bueno, veo muchas caras conocidas hace muchos años que estamos estudiando, sería la primera vez que vamos a poder ofrecer desde nuestra escuela Yacucimi en conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, de Ecuador, ofrecer títulos oficiales, ¿no? Digamos, con una representación de una de las mejores universidades latinoamericanas, así que estamos súper contentos porque estamos cerca de realizarlo. Estuve toda la mañana hasta ahora, hasta las 2:30 de la tarde estuve en reuniones, así que creo que es una muy buena noticia porque estamos todos investigando, ¿no? Eh, eh, este arte sonoro de la América precolombina. Y bueno, de alguna forma, para los que me conocen y los que no me conocen, me gusta mucho la cuestión académica. Yo creo que el sonido en la antigüedad es ciencia, no es solamente un pasatiempo, a veces como nos hacen creer. El sonido en la época precolombina fue algo muy importante, muy decisivo en las dinámicas socioculturales de la antigüedad. Entonces yo creo que mientras más científico de alguna forma podamos hacer el estudio de estos instrumentos, nos permite tener una base sólida para enfrentarnos al gran marco ecléctico que tenemos en esto. Tenemos desde chamanismos, pseudo-chamanes, neochamancitos, tenemos un montón de gente que utiliza estos sonidos también, pero lo que yo siempre trato de dar es una base teórica, ¿no? Un poco más firme, un poco más objetiva, si se puede decir, de todo este desarrollo milenario de los objetos sonoros americanos. Así que bueno, eso es un poco el resumen de mi cara de contento, porque hace años que estoy tratando de cerrar con alguna institución importante latinoamericana, y hoy se dio, básicamente, el día jueves, o sea, pasado mañana, estamos inaugurando el Museo de Arqueología de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Andina. Estamos inaugurando un museo increíble que se llama Plutarco Naranjo, Dialogando Saberes. Más de 20.000 piezas, un nuevo museo más en Ecuador que está increíble. Así que el jueves sí vamos a estar, creo que si llegamos vamos a estar en directo con el concierto y vamos a estar subiendo varias historias para que vean lo que es este gran museo que se está haciendo, que está buenísimo, que se sigan abriendo espacios donde se contemple el arte precolombino de una forma mucho más amplia, de una forma más entre espiritual y académica, que es súper interesante. Así que ya el jueves van a ver un montón de informaciones varias de esa temática. Así que bueno, hoy vamos a tener esta primer masterclass abierta y gratuita. Vamos como 80 personas, casi 100 personas. Estoy con la voz ronca porque grité el domingo el gol del Toro Martínez como nunca. Argentina campeón de América. Así que estoy con la voz matadísima. Hijos de puta. Así que, perdón los colombianos ahí, pero bueno, tocó ser bicampeón de... Sí, todavía. Ahí está. Así que bueno, gente, vamos a empezar un poco con, con esta primera clase, que es interesante, porque si bien es una temática, es un taller introductorio, no estoy haciendo todavía seminarios más de profundización, porque estoy sacando 6 libros, ya salieron 2, Kitaki y Piscutaki, está saliendo el tercero, La Fonoanatomía Ecuatorial, para fines de agosto. Entonces estoy más centrado en la creación de libros, por eso he estado un poco ausente en la escuela, porque bueno, estoy moviendo muchos otros proyectos y no tanto lo online, y quería volver con esto de la diplomatura, por eso no estoy sacando talleres nuevos, porque sé que va a salir todo desde la universidad ya acreditado, ¿no? Para que todos podamos entrar y tengamos una acreditación oficial. Entonces, este taller es un taller introductorio, es decir, vamos a ver en 4 clases lo que son aerófonos, lo que son tambores, lo que son trompetas y lo que son idiófonos o maracas o sonajas, como lo quieran llamar. Entonces, en esta primera clase gratuita, en las otras 4 clases, si no me equivoco, Mateo me corregirá. Mateo es el asistente de toda esta escuela. Yo soy medio desordenado, así que no le doy mucha, mucha bola a la organización, pero es Mateo con el que tienen que hablar siempre toda la cuestión de organización, inscripciones. Si me escriben a mí sobre eso, yo no les voy a contestar. Entonces, para eso está Mateo, que se ocupa de todo el tiempo de esa parte aburrida, que es la parte que a ningún artista le gusta hacer, la parte de organización y burocrática. Así que bueno, ¿cuál es el objetivo de este primer seminario? Es introducirnos, digamos, a lo que son 5.000 años de desarrollo musical en un continente bastante desconocido a nivel musical o sonoro, que es la América precolombina. Entonces, bajo este concepto, nosotros tenemos que entender que dentro de la historia americana, ¿sí? Hay un antes y un después, ¿sí? Así como en la historia occidental hablamos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Nosotros en la cultura americana, cuando empezamos a estudiar arqueología, hablamos de una época precerámica y una época cerámica.
Es decir, hace aproximadamente 5.000 años se descubre la cerámica, no solamente en América, sino en diferentes partes del mundo, que eso se lo dejo a ustedes como misterio, porque casi todas las culturas del mundo se encuentran con la cerámica a partir de más o menos unos 6.000 o 7.000 años antes del presente, que me gusta decir más esto antes que de Cristo, así que voy a usar mucho siempre antes del presente. Entonces, sobre esta idea, nosotros tenemos que entender que el hombre venía haciendo sonidos y música, por lo general, con lo que yo llamo la fonoanimalología, que es el estudio de los instrumentos musicales hecho en base a los animales muertos, es decir, el cazador-recolector encontraba, ¿no?, los primeros instrumentos musicales con todo lo que tenía que ver con restos de animales muertos, o sea, huesos, plumas, caracoles. Un segundo, ¿eh? Chicos, acá, todo lo que es restos animales. Entonces, esos son como los instrumentos que yo llamo precerámicos. Es decir, el hombre se encontraba con los animales muertos y fabricaba en torno a esos animales diferentes instrumentos musicales. Y acá hay un factor súper interesante. Digamos, ¿qué es lo que encuentra el hombre en la naturaleza? Son propiedades acústicas. Y este es un principio básico súper importante. Todo en la naturaleza, todo ser vivo, cuando muere, sus restos poseen lo que es las propiedades acústicas. ¿Y qué es la acústica? Acá nos vamos a meter en una temática interesante, porque yo veo ahí, no sé, veo a esta chica, a Araui, de arte, la veo ahí haciendo cerámica, ¿sí? Pero también hay que entender que la cerámica, ¿sí?, tiene propiedades acústicas. Los huesos tienen propiedades acústicas. El parche de cuero, o sea, la piel de los animales tienen propiedades acústicas, las plumas, los caracoles, los caparazones. Es decir, tenemos un montón de objetos que tienen estas propiedades acústicas. Ahora, ¿cómo hacemos para descubrirlo? Acá está el secreto. Digamos, el secreto que ustedes vienen a aprender acá conmigo o en este taller es encontrar las propiedades acústicas de diferentes materiales. En este caso, el material que utilizamos, que vamos a trabajar, que nos vamos a centrar casi todo el taller, es la cerámica. ¿Qué quiere decir? Que son instrumentos que tienen aproximadamente entre unos 3.000 a 6.000 años de antigüedad. ¿Sí? A veces uno cuando dice, no, los instrumentos de barro estuvieron desde hace milenios y milenios y milenios. No. O sea, hay una época muy clara que es a partir del 6.000 antes del presente, 7.000, en donde se empieza a encontrar los primeros artefactos en cerámica, ¿no? En este caso, la primera cultura que vamos a ver que hace expresiones, digamos, antropomorfas y culturales en torno a la figura humana es la cultura valdivia en la península de Santa Elena, hace aproximadamente 6.000 o 7.000 años antes del presente. Entonces, sobre esta idea nos basamos en que el hombre comienza a desarrollar la cerámica no solamente a nivel escultórico, sino que con el pasar de los años, y hablo por ahí de miles de años, la cultura valdivia no desarrolla instrumentos musicales en cerámica, desarrolla lo que es la escultura, ¿sí? Es recién la cultura chorrera, estamos hablando desde inicios de la cultura valdivia, que es el formativo inicial, aproximadamente 6.000 a 7.000 años antes del presente, hasta que llega la cultura chorrera, más o menos unos 3.500 años antes del presente. Es decir, estos procesos de los que hablamos a nivel histórico, no es que el hombre descubre la cerámica y descubre hacer sonidos. Le llevó 2.000 años, ¿sí?, entender que la cerámica tiene propiedades acústicas. Entonces, todo esto que yo les voy a enseñar en esta clase y después para los que se quieran anotar en el taller completo, va a ser descubrir cómo el hombre, la mujer o el ceramista o la ceramista americano o americana descubre las propiedades acústicas en la arcilla. Y acá hay algo súper importante. ¿Por qué lo digo? Porque si bien podemos ser ceramistas, podemos trabajar con la cerámica, pero esta dimensión sonora de la cerámica que vamos a estudiar no tiene nada que ver con lo que se sabe de cerámica. ¿Sí? Eso se lo digo desde entrada porque mucha gente viene diciendo, no, yo sé cerámica, esto me sale rápido, y me apena decirlo, pero no siempre es así, ¿no? Saber cerámica es el 50% de este taller. El otro 50% es entender las propiedades acústicas, ¿no? Entender cómo funciona la acústica de una flauta, de un tambor, de una trompeta y de una sonaja, que cada uno maneja una forma distinta de crear sonidos en torno a la cerámica. ¿Y qué es lo interesante de esto? Fíjense que cuando se empiezan a conocer los instrumentos musicales prehistóricos o precerámicos, se utilizaban mucho los instrumentos que utilizamos con diferentes cositas. Paren que voy a aprovechar, voy a abrir y les voy mostrando, porque si no siempre hablo y no muestro. Un segundo.
Aprovecho acá, grupo, para hacerles un recordatorio. Nosotros siempre al finalizar cada encuentro regalamos uno de los libros de nuestra bibliografía que nosotros solemos dar en los talleres. Para esto nosotros les pedimos dos cosas. La primera es que nos dejen su correo electrónico en los comentarios y la siguiente es llegar a un número de compartidas en Instagram. Para esto ustedes simplemente deben realizar una historia de Instagram de lo que sería esta actividad gratuita y etiquetar a Esteban. Una vez hayamos superado, somos 93, entonces una vez hayamos superado las 60 menciones en Instagram, haremos posible el hecho de regalarles este libro. Recuerden que para recibir el libro obligatoriamente tienen que comentar en el chat de Zoom, acá como comentó María Páez, su correo electrónico. Fíjense nada más de escribirlo bien. También les haremos llegar lo que sería la landing page con todos nuestros cursos, el cronograma de actividades y todos los detalles para las personas que deseen inscribirse. Entonces, ya si directamente te interesan estas formaciones, déjanos abajo tu correo electrónico y al final de la clase vas a recibir el mail. Está silenciado, Esteban. Poneme para que se me vea a mí solo, porque si no me veo chiquitito y ahora voy a mostrar cosas y necesito que me vean. No sé cómo se pone eso. Creo que es orador, ¿no? Algo así. Entonces, habíamos hablado al principio de, de esta idea de los sonidos de los animales, y esto lo explico por qué, porque el hombre va a copiar las acústicas que encuentran los animales muertos y la va a pasar a la cerámica. Esto es fundamental entenderlo. Por ejemplo, hay algo que se ve acá, que es interesante. Voy a poner ahí, orador. Ahí está, ahí se me ve en grande, buenísimo. Vamos a estar acá. Tengo la pantalla sucia, como todo ceramista. Ahí está. Vemos acá, por ejemplo, una flauta de hueso de cóndor, ¿sí? Es muy bonita esta flauta. ¿Y qué es lo que tiene? Los huesos de los animales, ¿no? Los huesos, en este caso de las aves, están huecos por dentro. Tienen solamente algunos nervios, pero digamos que básicamente tienen oxígeno. Y eso les permite volar. Es decir, nosotros los vertebrados, como estamos pegados a la tierra, tenemos nuestros huesos con médula y son pesados. En cambio, cuando uno agarra los huesitos, ¿no? Sea por ejemplo en este caso de cóndor, o en este caso una flauta original de pelícano, de la cultura Caral Supe, en Perú, ¿no? Vamos a darnos cuenta que es súper fácil ver, ahí, que son huecos, ¿no? Es muy fácil ahuecar, digamos, un hueso de pájaro. Ahora traten de ahuecar un hueso de un vertebrado y va a ser muy complejo, ¿sí? Porque tiene médula, hay que descomponerlo, es muy complejo el proceso. Pero, por ejemplo, sobre estas flautas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el primer prototipo de flauta también en cerámica, que es lo que nosotros llamamos flautas globulares, perdón, flautas tubulares. Es decir, que el cuerpo resonante tiene la forma de un tubo. Regular o irregular, no importa, pero la idea es que sea un tubo largo. Es un tubo. Entonces vamos a darnos cuenta que las primeras flautas de, digamos, flautas tubulares son de hueso, y después el hombre va a tender a replicar esas mismas flautas en cerámica. Es decir, un mismo tubo, esto es una flauta de cerámica chincha, con la misma embocadura, un poquito más grande, ¿no? Pero digamos que la estructura es exactamente la misma. Una la copió de un hueso hace 10.000 o 15.000 años, y esta la copió de la cerámica hace 2.000, 2.500 años, antes del presente. Entonces, esto es súper interesante porque nos está mostrando que la mayoría de la acústica cerámica de la cerámica está copiada de los instrumentos que sacó de los animales. Por ejemplo, vamos a ver otro caso interesante. Tenemos una antara de plumas, ¿sí? Una antara de plumas de cóndor, es decir, las plumas del cóndor las cortamos y estos pequeños canutitos los soplamos y nosotros tenemos ya un sonido increíble. Ahora, si nosotros vemos, en cerámica se copia el mismo formato que se trabajó con los cóndores o con las plumas de diferentes pájaros, también de pelícano, se forma también la misma idea de una flauta de pan hecha en cerámica. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de mostrar acá? Básicamente, que todo lo que vamos a ver hecho en cerámica, con algunas excepciones, obviamente, va a ser réplica de los instrumentos que se hicieron primero con animales. Por eso yo hablo, digamos que el hombre, uno de los reels que está dando vueltas por Instagram, que ya está llegando al 1.000.000 de visitas, que generó mucha repercusión, es que yo digo que uno de los posibles orígenes de la música o de los sonidos, ¿no? En la historia de la humanidad se ha hallado cuando el hombre descubre la muerte.
Es decir, cuando se encuentra un animal muerto, o sea que lo haya matado la persona, o sea que lo haya encontrado en proceso de putrefacción normal, como cuando un ser vivo muere, encuentran los huesos y todo formas de hacer instrumentos. Entonces, de alguna forma, la música está relacionada con la muerte, ¿sí? Estuvo bueno, no sé si después fíjense en el reel porque hubo más de 500 comentarios, 500 opiniones muy diversas, que lo que nos muestra es que esta temática ha dado mucho que hablar, ¿no? Ha dado mucha controversia, porque algunos dicen, no, la música la descubre la vida, la música la descubre otras cosas, otros han puesto que me fumo un porro para decir eso. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? En torno a eso, que es interesante, pero lo más loco de esto es que realmente nosotros encontramos en el término que yo he creado, que es la fonoanimanología, es decir, el estudio espiritual y físico de los sonidos de los animales. El hombre descubre en esos instrumentos los primeros principios acústicos de la naturaleza. ¿Y por qué digo que él los descubre? Porque la persona tiene que fabricar los instrumentos. Es verdad, cae un trueno, se cae un árbol, el aire pasa sobre los árboles, genera un sonido, pero el sonido es de la naturaleza. Yo lo que estoy hablando es los instrumentos que el hombre o la mujer tiene que crear, es decir, tiene que hacer un proceso de manufactura, ¿no? Es decir, hace un proceso para mí alquímico de transformación de un objeto natural que lo transforma y lo convierte en instrumento musical. Entonces, acá hay algo súper interesante porque vamos a trabajar sobre esta idea en este taller. ¿Cómo partimos de los animales y cómo llegamos a la cerámica? ¿Y por qué nos metemos tanto en la cerámica? Porque después del 6.000 años antes del presente, con el descubrimiento de la cerámica, la vida de las sociedades americanas especialmente sufre una gran transformación, que es lo que nosotros llamamos el sedentarismo. Es decir, las culturas comienzan a asentarse y comienzan a hacer grandes templos para rendir culto, para conectarse con las estrellas. No me voy a meter en el tema este de interpretar los sitios arqueológicos o los sitios sagrados, porque no es el objetivo de este taller, pero hay que nombrar que muchos de los instrumentos musicales cerámicos que encontramos están, o sea, han sido fruto de la arqueología en estas grandes pirámides. Es decir, que el ser humano americano relaciona, digamos, la vida del más allá o rendirle culto a las estrellas, a los dioses, ¿no? Como le querramos llamar, a través de los instrumentos musicales y decide enterrarse con ellos, ¿no? En estos lugares que son fijos. Y esto es importante, mientras la cultura fue nómada, ¿no? Es decir, se movía de un lugar a otro, los sistemas de enterramiento no eran complejos, ¿sí? Eso es importante saberlo. Es decir, las culturas nómades por alguna razón, sí obviamente le dan importancia a la muerte, pero no tanta importancia como se le dio después en las culturas sedentarias. ¿Por qué? Porque las culturas sedentarias empiezan a tener un culto más sofisticado a la muerte. Es decir, ya arman pirámides, ya arman estructuras mortuorias, arman ajuares funerarios súper importantes, en donde nos muestra que las culturas sedentarias eran personas que morían en el territorio y eran consagradas hacia el territorio a través de grandes ofrendas, ¿no? Y dentro de esas ofrendas están los objetos sonoros, o lo que nosotros llamamos instrumentos musicales. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros siempre en este taller tiene que ver con objetos sonoros que hemos encontrado en ajuares funerarios. Nada más. O sea, y por eso la relación con la muerte es tan fuerte. Y esta relación con la muerte la tenemos 20.000 o 30.000 años antes. Es decir, el hombre descubre la música a través de la muerte y estas culturas sedentarias se van a remitir a lo mismo. Van a poner los instrumentos musicales en el ritual de la muerte. Y esa es la teoría que yo manejo, que las personas en América descubren la música, descubren el sonido porque entienden la trascendencia que tiene el sonido a través de la muerte. Es decir, cuando un ser vivo muere, lo único que sigue sobreviviendo son las propiedades acústicas o los sonidos que se pueden hacer con esos restos animales. Entonces, estos conceptos son muy importantes porque nos van a permitir entender cuestiones más profundas en torno al significado de la música en el tiempo del pasado, ¿no? Y esto sí vale la pena remarcarlo porque a veces lo damos damos muy sobrevalorado, ¿no? Como que, bueno, descubrieron la música e hicieron esto. No, es un proceso de 10.000, 15.000, 20.000 años para que nosotros tengamos en este taller, vamos a ver un proceso de desarrollo muy grande a través de las flautas. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, hay que agradecerlo también, ¿no? El esfuerzo que han hecho nuestras generaciones pasadas para que nosotros hoy podamos estar sentados
sobre tanto conocimiento sobre la acústica y los sonidos en la época precolombina. Entonces yo lo que voy a mostrar ahorita es cómo se hace una flauta globular y una flauta tubular. Hay que hacer dos distinciones muy grandes, ¿no?, entre lo que es una flauta globular y una flauta tubular. Son los dos principios acústicos básicos de la organología precolombina, en un libro que va a estar prontito a sacar, ojalá. Yo siempre hablo de los libros y tardo un montón, ¿no? Pero voy a abrir un archivo para verlo. Ahí está. Dentro de los objetos sonoros. Mateo, habilitame para compartir pantalla, porfa, que no puedo compartir. Ahí te habilito. Dentro de la clasificación o de la organización, ¿no?, de ahí viene la palabra de organización, organología, organizar los instrumentos musicales, darles una forma, una clasificación, un entendimiento lógico al desarrollo de los instrumentos, vamos a encontrar en este primer cuadro sinóptico, ¿no?, para mí la forma de clasificar de una forma introductoria, porque obviamente hay algunas diferencias o hay algunas excepciones que no van a estar en este cuadro, pero en líneas generales vamos a tener dos tipos de flautas: flautas globulares y flautas tubulares. Entonces, ¿qué significa una flauta tubular y una flauta globular? Es lo que están viendo acá básicamente. La flauta tubular es un tubo, ¿sí?, por generalmente cónico o tubular por dentro, hueco, y la flauta globular va a tender no va a ser tubular, sino que es globular, es un huevo, es un glóbulo, en donde el aire va a ser un recorrido distinto al del tubo. Entonces, como la acústica de sus cuerpos es diferente, el sonido va a ser muy diferente. En las flautas tubulares, el sonido tiende a ser agudo y siempre tiene una salida de aire por debajo. En cambio, en las flautas globulares es un glóbulo cerrado que va a tener agujeros de digitación, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes diferencias: un glóbulo, un huevito, y lo que es un tubo. Esas son las dos primeras. Esto suena muy sencillo, muy tonto a veces, pero esta es la base de la clasificación de los objetos sonoros precolombinos. Ahora, cada uno de estas flautas globulares y tubulares va a tener dos distinciones: lo que nosotros llamamos canal de insuflación, o sin canal de insuflación. ¿Qué significa canal de insuflación y sin canal de insuflación? Lo que está refiriéndose ahí el archivo es que dentro de las flautas globulares, por ejemplo, vamos a ver estas, ¿sí?, vamos a tener lo que son flautas con canal de insuflación, es decir, que hay un conducto por el cual soplamos y la flauta va a sonar, y sin canal de insuflación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ubicar los labios y nosotros con nuestra boca tenemos que generar lo que es el canal de insuflación. Por eso se dice que son flautas sin canal de insuflación. Nosotros debemos poner la boca y aprender a tocar. Esto es lo que yo lo llamo las flautas difíciles de tocar y las flautas fáciles de tocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas lleva un tiempo acostumbrarse a tocarlas, y estas simplemente uno poniendo la boca ya suena. Entonces la interpretación es más fácil, es más limitada, pero la interpretación es mucho más fácil. Entonces ahí lo que tenemos nosotros es la primera clasificación: flautas tubulares con canal de insuflación y sin canal de insuflación. También una Disculpa, flauta... Sí, dime. una pregunta, si puedo interrumpir. No, Eh, interrumpí, no me, pasa nada. ¿Me recuerdas la diferencia de las flautas con canal de insuflación, por favor? Sí, el canal de insuflación es un adosamiento, se le adosa un pedazo de arcilla y se trabaja una embocadura, y por sobre todo se trabaja un pequeño tubo interno que va a conectar tu aire. El canal de insuflación va a concentrar todo el aire de tu boca hacia un agujero chiquito y va a salir conducido a un bisel. Eso es el canal de insuflación. Necesita obviamente un bisel, ¿no?, que generalmente en las flautas tubulares es rectangular. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a conseguir un sonido fácil. Ahora, lo importante del canal de insuflación es que nos va a permitir acá crear lo que nosotros llamamos flautas dobles. ¿Por qué? Porque podemos unir dos canales de insuflación y podemos tener flautas dobles, ¿no? Entonces, esto es interesante. El canal de insuflación permite a su vez
la aparición de flautas múltiples, tocadas por un solo intérprete. Vamos a tener flautas de 1, 2, 3 y hasta 4 tubos, ¿no? Ahí, ¿lo entendiste, José, o más o menos? Sí, ya, perfecto, gracias. Ahora bien, también las flautas de pan son flautas tubulares sin canal de insuflación. Es decir, yo con mi boca tengo que poner en torno a los agujeros y meter el aire donde tiene que ir. Por eso las flautas de pan... Pregunta. Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Pongo ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo interesante de esto? En realidad, fíjense que solamente con la clasificación ya empezamos a ver lo que son flautas tubulares, ¿no? Con canal de insuflación y sin canal de insuflación. Lo otro que viene, que es interesante, son las flautas globulares. Voy a agarrar acá. Pensé que tenía una mano. Ahí voy a buscar una. Entonces, vamos a ver la clasificación acá. Dentro de la clasificación de flauta globular, ¿no?, que tenemos acá, vamos a tener flautas globulares ahí está, con y sin canal de insuflación. Ahora bien, vamos a explicar algo interesante, que es la forma de insuflar o soplar. Ahí habíamos dicho directo o indirecto. Directo es con canal de insuflación, indirecto es sin canal de insuflación. Ahora bien, tenemos otro rasgo importante que tiene que ver con las embocaduras, o es decir, con los biseles. Es decir, el bisel es el lugar donde el aire va a chocar y va a producir el sonido. Entonces hay 3 tipos de biseles: circulares, rectangulares y en B. Es decir, va a haber tres formas en donde podemos hacer la embocadura, ¿sí?, que es lo más importante de la flauta, ¿no?, el bisel, el lugar donde el aire choca. Recuerden siempre que el aerófono va a sonar, ¿sí?, porque el aire choca contra una pared y eso genera una frecuencia vibratoria que está dada por el recorrido que hace el aire adentro del glóbulo. Ahí, eso lo voy a explicar un poquito más, pero espérenme que voy a buscar, tengo mi valija acá, como me voy de viaje a Costa Rica pasado mañana, estoy con todo embalado, pero ahí lo saco, que es esta embocadura en B. Así que Mate, si querés aprovechar para pasar un poquito ahí, avisarlo del tema de la inscripción del taller, aprovecho ahorita y denme un minuto que voy a buscar la flauta. Vale, perfecto. Bien, bueno, para las personas que siguen presentes, que de pronto no me habían escuchado antes, les recuerdo dejar por favor sus correos electrónicos, así les podemos hacer llegar toda la información. También algo importante es que nosotros vamos a tener este descuento de preventa en el que mantenemos un valor especial y además regalamos un libro de Esteban Valdivia, que sería Objetos Sonoros Ancestrales, durante toda esta semana, para que ustedes tengan ese tiempo de inscribirse. Después de eso pueden seguirse inscribiendo, pero pues ya sería sin este descuento especial de preventa. Por eso para las personas que tengan la posibilidad ahora, les recomiendo concretar su inscripción dentro de esta semana, lo más pronto que ustedes puedan. Así pueden aprovechar esta oferta especial. También les recuerdo que esta masterclass va a quedar grabada y la grabación también se les va a enviar al correo electrónico. Una vez termine la clase, lo van a recibir hoy en la tarde-noche y ya para las personas de España, pues lo van a recibir en la mañana siguiente, ¿verdad? Pero eso es importante, déjenos por favor su correo electrónico por esta vía. Ahí está. Ahora sí. Fíjense qué interesante. Acá traje una flauta globular de la época precerámica. Es decir, es una flauta globular hecha con una cabeza de venado. Fíjense acá, el agujero occipital tiene justo la forma en B de las mismas flautas. Eso está bien interesante, ¿no? Fíjense cómo los ceramistas copian las propiedades acústicas de los huesos y los llevan a la cerámica. Por eso es tan importante entender el concepto que manejo de la fononimanología. Se copian las acústicas de los animales en la cerámica. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esto, lo que es embocadura en B, ¿no? Y vamos a encontrar en estas flautas globulares, en estas flautas en realidad poliglobulares. Mate, eso, gracias, Mate. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, una flauta con embocadura en B, que es muy similar a cómo está esta. Lo que pasa es que acá
lo que vamos a tener es un sonido súper grave y súper profundo. Pero en estas flautas globulares se copia exactamente, e igualito, se está copiando el sistema acústico que nos había dado, básicamente las flautas globulares de cabeza de venado. ¿Entienden por qué acá hay una relación muy interesante entre los animales y las flautas en cerámica? Nacen de algún lugar, ¿sí? No nacen de un huevo estas flautas, tienen una base muy antigua. Entonces, siguiendo el cuadro que estábamos viendo, voy a compartir. Tenemos estas cuatro embocaduras, estas tres embocaduras, que es lo que vamos a sondear un poquito por ahora, no mucho en profundidad, pero como es una clase abierta y gratuita, vamos a dar unas bases para que se animen a empezar a usar la cerámica como forma, ¿no?, de generar este tipo de instrumentos, y vamos a ver lo que es el bisel circular, el rectangular y en forma en B, ¿no? Entonces ahora voy a sacar un poquito de arcilla y les voy a explicar algunas cosas bien básicas, pero muy, muy interesantes, de cómo se generan las acústicas con estos instrumentos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo dejo acá un poco este cuadro sinóptico, ¿no?, que ahí está un poco la base de todo esto, ¿no? Está la base de la teoría de lo que es la clasificación de los objetos sonoros precolombinos en torno a estas tres clasificaciones, ¿no? A lo que es qué tipo de cuerpo, globular o tubular, con canal o sin canal de insuflación, y después el tipo de bisel. En B, en rectángulo, o en circular, en rectángulo, y en U, en B, ¿no? Esa es como la idea. Así que si alguien tiene alguna duda, pregunte. Perdón, Sí. ¿hay alguna clasificación con la frecuencia de los instrumentos? No de la afinación, sino de la frecuencia. ¿Una clasificación? Sí, de los instrumentos. A mí no me convence mucho eso de clasificarlo según las frecuencias, porque se hace un poquito difícil encontrar una clasificación por las frecuencias. Porque, ¿cómo lo clasificaría? O sea, puede ser frecuencias graves, agudas y medias, pero digamos, no es un parámetro muy, digamos, eso hablaría un poco del tema de la dimensión del instrumento. El instrumento a más grande es, más grave se transforma. Y si es más cortito, más agudo. Ese podría ser como un parámetro de afinación según la frecuencia, ¿no? Se podría agregar si uno quisiera. Pero a mí me resulta un poco lógico que cuando el instrumento es más grande suena más grave y cuando el instrumento es más chiquito suena más agudo. Pero podría ser una clasificación, Roque. Pasa que después sobre afinaciones o sobre frecuencias es un poquito más complejo el tema del análisis, porque hay muchos conceptos que no tienen que ver con el occidentalismo, sino que tienen que ver con el tema del uso de las frecuencias en la época precolombina, que no tiene nada que ver al uso de las frecuencias que utilizó Europa, por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo: la mayoría de las flautas que hoy te venden, como flautas ancestrales americanas, están afinadas en la mayor, sí, en do mayor, o sea, están afinadas bajo el patrón de secuencias de la octava. Es decir, una unión de 7 notas dentro de una octava nos da una escala, y eso nos da un tipo de afinación. Es ese concepto, ¿no?, de la octava y de dividir la escala en 7 notas, es totalmente occidental. Y a veces te venden flautas diciéndote que son originarias americanas y están afinadas en la menor. O sea, tiene una escala occidental. El timbre, el sonido del instrumento puede ser precolombino, pero la afinación, es decir, la relación interválica entre cada nota que genera la flauta, es totalmente occidental contemporánea. Entonces, para mí, eso no es una flauta precolombina, ¿no? Esa es una flauta incluso se habla a veces de esa escala y de que preguntan si es 440 o qué otra cosa tiene, y no tiene nada que ver con nada. Estamos Claro, hablando de otro instrumento y de otro mundo, realmente. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay tanta basura en internet que nos llenamos de basura y bueno, nos dicen del 440 al 432. En realidad son parámetros muy occidentales de la afinación. Pero no me quiero meter mucho en afinación porque es un poco complejo, pero los sistemas de afinación, incluso en la época europea, llevó mucho tiempo temperar. Es decir, afinar los instrumentos fue un proceso que tuvo que hacer más que nada la orquesta sinfónica. Es decir, ¿cómo hacemos para tocar 50, 60, 80 músicos juntos? Bueno, toca afinar.
Y uno de los instrumentos menos afinables o que costó mucho afinar fue la flauta. Fíjense que las flautas, en lo que es la estructura organológica de los instrumentos que se utilizan en la orquesta sinfónica, no son muy usadas. Creo que fue Beethoven, ¿no? Perdón, Mozart con la flauta mágica, una de las primeras obras con orquesta sinfónica donde el flautista tocaba, pero en general se trabajó mucho la cuerda, que permitía afinar, permitía temperar, ¿no? Nosotros vamos con la cuerda, vamos subiendo y vamos buscando un temperamento, una afinación de la cuerda. En cambio, las flautas tienen afinaciones muy fijas. Una flauta es difícil cambiar la afinación. Por eso los instrumentos que no se podían adaptar tanto al temperamento quedaron afuera. Y la flauta es uno de los instrumentos que menos ha evolucionado en la historia de la música. La flauta sigue siendo flauta desde que empezó a ser flauta hace 5 o 6 mil años. No hay mucho desarrollo en la flauta, excepto en la flauta traversa, ponele, que fue la que se quiso meter en la música occidental para tirar las 12 notas. Pero en general las flautas, una vez que fueron creados, no hubo cambios radicales en su construcción. Por ejemplo, si en las cuerdas tuvieron una transformación tremenda. Antes las cuerdas eran de tripa, de gato, por eso el gato era el animal preferido de los luthiers, porque es el que más tripas tiene, y la tripa que más se deja estirar. Entonces se hacía con cuerdas de tripa, y después vino lo entorchado, que es rodear la cuerda con hilo de acero, y eso le permitió tener más tensión y llegar a una vibración mucho más grave. Entonces, digamos, las cuerdas sí tuvieron un desarrollo mucho más fuerte. En cambio, las flautas se mantuvieron siempre igual. Ahora bien, ¿eso pasa en América? Sí, claro, en América lo que vamos a tener es un desarrollo progresivo de flautas y muy extenso. Acá solamente explico 7 tipos de flautas, pero faltan un montón de flautas más, pero como es introductorio, con esto básicamente tienen para trabajar un montón de cosas. Que esto va a ser un poco lo que vamos a trabajar la clase que viene, cuando nos metamos más en profundidad en diferentes tipos de aerófonos. Ahora sí. Sí, Alejandra, lo que quieras. La de B, ¿no tiene canal de insuflación? ¿No encontraste ninguna que tuviera? O ¿Cómo? la que tiene forma de B. Sí. ¿No tiene canal? No, no hay ninguna. No, la forma de B no tiene canal de insuflación. Pasa que es muy brusca esta embocadura para ponerle un canal de insuflación. ¿Ves que es grandota? Sí, sí. Pero porque saca es para flautas graves. Es para flautas globulares que van muy graves. Por ejemplo, y esto también se los explico, por ejemplo, con lo que vamos a aprender de acústica, por ejemplo, si alguien quiere hacer una flauta muy grave, yo le diría que haga la embocadura en B y no le ponga canal de insuflación. Es muy difícil hacer flautas muy graves con canal de insuflación. El canal de insuflación como que molesta un poco en la interpretación. Y en las flautas graves termina no funcionando. Entonces, estos principios sí los sabían los americanos, ¿no? O las americanas. Sí sabían eso. O sea que no vas a encontrar flautas con esta embocadura en B tan pronunciadas, o sea, son sin canal de insuflación, ¿no? Está buena la pregunta. Yo lo doy por sentado, pero está bueno preguntarlo porque son preguntas que nos van surgiendo, ¿no? Pero se entiende la clasificación, ¿no? Creo que no está tan complicada y nos permite rápidamente reconocer flautas. Porque, por ejemplo, a mí vienen y me dicen, hay una flauta que es parecida a un pajarito. Claro, a mí eso no me dice nada. A mí lo que me sirve es que me digas, es una flauta tubular. Gracias. Eso es lo que estás esperando. Es una flauta tubular, es una flauta globular, con canal de insuflación, sin canal de insuflación, con bisel rectangular, con bisel circular, con bisel en U. A mí, cuando vos me das esa identificación de la flauta, yo te entiendo lo que me querés decir. Entonces, por eso para mí, este es como el ABC de este taller, porque yo después no acepto más que me digas esa flauta que es parecido a un pajarito o que es parecido a un jaguar. A mí eso absolutamente no me dice nada. Nosotros como técnicos, ¿no? Básicamente, de esta ciencia que es la ciencia de las flautas y los sonidos precolombinos, tenemos que hablar las cosas por su nombre. Es decir, ponerle nombre a cada cosa, a cada clasificación, para entender realmente lo que es. Fíjense que acá tenemos flautas de pajaritos. Pero bueno, no me interesa que tenga forma de pajarito. A mí me interesa el esqueleto acústico, es decir, la arquitectura acústica como es. Globular, tubular, con, sin canal de insuflación, bisel circular, rectangular o en B. Entonces, estas son las categorías que uno tiene que saber para poder hablar con propiedad sobre lo que estamos haciendo. ¿Eso se entendió? ¿Un poquito ahí? Sí. Buenísimo. Así que fíjense, acá lo que estoy haciendo es un glóbulo en cerámica. Yo meto el dedo sobre un pedacito macizo de arcilla
y construyo lo que es un glóbulo. En este caso, los que estén interesados realmente en hacer el taller y meterse, es un taller para hacer todo el tiempo glóbulos, o sea, tubos y glóbulos. O sea que lo más importante para aprender en este taller es aprender a hacer glóbulos y tubos. Entonces, una vez que nosotros hicimos esta bolita, yo la voy cerrando, ¿no? La voy cerrando ahí y le voy haciendo lo que estaríamos llamando un bisel circular. Entonces, una vez que lo cerramos, y fíjense que está bastante desprolijo, pero no importa. ¿Ven ahí? Está horrible. Ahora voy a agarrar una lapicera. Pero igual fíjense que con la desprolijidad que tiene, el instrumento igual va a sonar. Entonces yo simplemente pongo la boca. Y ya está. O sea, acceder al sonido es muy sencillo, ¿sí? Realmente. Acceder al sonido precolombino es muy fácil. Fíjense que no hace falta ni cocinarla. Ese sistema vendría Y siendo la como flauta ya cuando uno está sopla en una sonando, botella, ¿no? ¿cierto? Entonces, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que son principios acústicos de las formas geométricas. Ok. Es decir, cualquier tubo, cualquier glóbulo cerrado, o en ese caso la botella es tubular, pero está cerrada, nosotros soplamos y vamos a encontrar sonido. Lo que pasa es que esto no vas a poder hacer en la botella, nosotros podemos hacer un agujero, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa? Con un agujero tenemos dos frecuencias, una grave y una aguda. ¿Por qué sucede ese cambio de frecuencia? ¿Mm? Y acá sí voy a explicar algo de la teoría acústica. Nosotros cuando soplamos, ¿sí? Y tenemos cerrado el agujero, el aire que se mete adentro del glóbulo recorre toda la superficie interna, los centímetros cuadrados que hay acá adentro, los recorre íntegros. Cuando nosotros abrimos un agujero, ya el aire deja de recorrer por lo menos la mitad del espacio cúbico de este glóbulo resonante. Entonces suena más agudo, ¿no? Y eso es básicamente porque el aire recorre menos espacio. Entonces, este principio de la acústica es interesante en los aerófonos. El sonido está dado por la cantidad, ¿no? Yo digo centímetros cúbicos, o sí, centímetros cúbicos que hay acá adentro, el aire lo recorre, y ese recorrido suena a la primera nota fundamental. Cuando le hacemos un agujero, el aire ya no recorre más toda la superficie interna, recorre una parte, y porque el aire recorre menos distancia, suena más agudo. Es el principio de las flautas. Pasa lo mismo en las flautas tubulares, ¿no? Yo tengo los agujeros, ahí suena grave, y si destapo todo, ¿no? Es decir, a medida que yo tengo todos los dedos tapados en la flauta tubular, el aire recorre todo y suena grave. Y a medida que yo voy subiendo los agujeros, lo único que hago es que el aire salga por ese agujero y ya no recorre todo el tubo, recorre una parte menos. Saco este y pasa lo mismo. Ya el aire recorre acá y sube por este agujero y sale, ¿no? Digamos, el sonido agudo o grave depende del recorrido interno que haga el aire. Porque el sonido de un aerófono es el aire en movimiento que recorre un cuerpo tubular o globular. ¿Hasta ahí entienden o más o menos? No, sí, perfecto. ¿Sí? Fíjense que pareciera ser cosas sencillas o no, pero bueno, son cosas que uno tiene que plantearse y repensar acerca de los fenómenos musicales. Y bueno, darse cuenta de por qué se producen los sonidos, ¿no? ¿Por qué cuando le pongo agujeros a las flautas globulares o tubulares va a cambiar de afinación? O sea, va eso. A ver, tengo una pregunta acá. No importa la ubicación. Eso. Ahí vamos a otra cosa. Que eso también me adelantaste lo que iba a decir, pero buenísimo porque a veces no me olvido. Ahí Nat Hermida está diciendo una cosa. El tema de la posición de los agujeros. En las flautas globulares, ¿sí? No va a importar el lugar donde ubiquemos
¿sí? Los agujeros, sino el diámetro interno del agujero. Eso es lo que nos va a dar la afinación o el sonido de esa nota. En cambio, por ejemplo, en las flautas tubulares sí importa el orden de los agujeros, ¿sí? Generalmente van todos en línea, como están viendo, y van como avanzando, ¿no? Según la estructura del tubo. En cambio, en las flautas globulares, por ejemplo, como esta, no importa tanto dónde yo ponga los agujeros, sino lo que importa es la apertura del agujero en torno al cuerpo resonante que estamos trabajando. Entonces, esa es una diferencia principal. ¿Por qué? Porque en la flauta globular, la ubicación de los agujeros va a tender más a la cuestión ergonómica, es decir, a cómo nos queda a nosotros fácil tocar la flauta, y en el cambio de las flautas tubulares siempre va a ser de abajo para arriba. Es decir, va a haber un orden secuencial en línea de los agujeros, y eso es una constante que se repite en todas las flautas. Entonces, fíjense ahí cómo hemos analizado en esta clase lo que es una flauta globular y lo que es una flauta tubular. Yo ahora voy a enseñar el tema de los tubos. Paren que voy a traer una lapicera. Una cosita. Fíjense que utilizo siempre herramientas súper sencillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, para hacer una flauta tubular, simplemente voy a agarrar un lápiz, literal. Papacito, te amo. Gracias. Le hablaba a mi perro, perdón. Apaga el micrófono, José. Entonces, fíjense acá. Lo que yo estoy haciendo es un tubo cónico, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a introducir un lápiz al centro y voy a movilizarlo de esta forma. Ahí está. Ahí amplié el agujero por ahí y voy a entrar por el otro lado también. Ahí está. Y ahí ya tengo el tubo hecho. Entonces a este tubo lo cierro por aquí. Es decir, lo cierro por arriba. Una de las partes de arriba va a tener la parte más gruesa. Ahí. Y la otra parte más de abajito va a ser la parte más finita. Entonces ahí lo que yo tengo es un tubo, hueco por dentro y cerrado por ambos extremos. Acá se me rompió un poquito, pero no importa. Fíjense ahí que se me rompió un chiquitín. Vean que la arcilla es súper dócil. Entonces le pongo un parchecito y chao. Una pregunta. Sí, ¿Cómo cambia el sonido que ese tubo sea cónico y que no no, se repita en el otro? en general no cambia mucho. Tubular o cónico es lo mismo. Yo siento que lo cónico es más cómodo, porque fíjate que ahora yo Como le voy para a, tocar. claro, porque le voy a poner un pedazo macizo, ¿no? Ujú. Entonces, sobre este lado más ancho voy a trabajar a full, el tema de la embocadura. Claro. Entonces, por eso yo trabajo, para mí lo cónico es lo más cómodo. Si bien igual las flautas precolombinas casi todas son cónicas, también hay flautas que son solamente tubulares, ¿no? Con la forma como más regular. Pero Ujú. para mí lo cónico es lo mejor que se puede hacer, es lo más fácil, lo más comodito que es. ¿Mm? Listo, gracias. De nada. Pero bueno, también tienen que ponerse ustedes a experimentar, ¿no? Este taller que yo les estoy proponiendo es un taller de conocimiento de los principios acústicos y después ya ustedes tienen que sentarse a experimentar y a explorar qué sonoridades les gusta y cómo las pueden fabricar, ¿no? Entonces voy a hacer, acá en la parte más de abajo, le voy a hacer un agujero.
para que respire. Y acá voy a hacer lo que es el bisel. ¿Mm? Voy a marcar un rectangulito. Ahí como están viendo. Y ese rectángulo tiene que entrar a la parte hueca del tubo y tiene que conectarse también con la parte maciza de la embocadura. Esta es la parte maciza y acá está el tubo hueco. Entonces, una vez que yo hago esto, que ya limpié por dentro, voy a arreglar este rectángulo y lo que voy a hacer es lo que nosotros llamamos el bisel. Que el bisel es una rampita que se hace con la herramienta en forma perpendicular. ¿No? Tanto por arriba como por debajo. Y una vez que está la rampita hecha, voy a entrar con esta estequita de bambú, y lo que tengo que hacer es salir con la puntita del palito a la punta del bisel. Esto es lo básico, lo básico. Y si hago todo lo que tengo que hacer, va a sonar. Entonces acá vimos lo que es una acústica de una flauta globular y una acústica de una flauta tubular, ¿no? Globular y tubular son los dos principios básicos. Entonces, bajo esta tutoría, digamos, arrancamos el taller, que es súper amplio. Esto que les estoy mostrando obviamente es una muestra gratis de todo lo que se puede hacer, pero lo interesante para mí de esta clase es que ustedes puedan ver que es algo muy sencillo. O sea, hacer flautas en cerámica es muy fácil, no es muy complicado. Son pocos los sistemas acústicos que aprendemos, pero lo interesante es ver cómo las culturas precolombinas a lo largo de miles de años complejizaron estos fenómenos, ¿no? Eso sí es lo que hay que entender. Porque yo tengo mucha gente que dice, ah, listo, con estas dos cositas me hago todo. Sí, claro, o sea, yo no tengo ninguna duda que con estas cosas que te acabo de enseñar recién puedes hacer cualquier tipo de aerófono que se te ocurra, de la época precolombina. El asunto está que a mí lo que me gusta es ir un poco más en profundidad, es ver los contextos socioculturales, en qué época se hace ese instrumento, y además esta es la base para ver cosas mucho más complicadas. Por ejemplo, uno que dice, bueno, la vasija silbadora. Y la vasija silbadora va a partir de esto, pero tiene todo un sistema acústico y hidráulico mucho más complejo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con este tema de los talleres que se toman, ¿no? En el caso mío, los que tomen el taller me van a tomar a mí como profesor o como maestro de esta temática de precolombina, y tengo acá varios alumnos que llevamos más de 3 años y todavía seguimos aprendiendo a hacer flautas, porque pareciera ser fácil o pareciera ser muy sencillo, pero formarse en estos conocimientos obviamente requiere mucho tiempo, y tenemos que entender que el sonido en la antigüedad fue una ciencia, y como tal ciencia implicó un conocimiento y un desarrollo muy complejo de estas cosas. Entonces, en mis talleres yo lo que trato de hacer, de alguna forma, es darles a entender que no sabemos nada. Es decir, que recién estamos pisando, estamos viendo como, yo qué sé, por ahí un 20-30% de todo lo que se desarrolló en América, y todavía nos falta investigar mucho más. Entonces, la invitación de este taller introductorio, que por introductorio no quiere decir que hagamos poco, sino todo lo contrario, vamos a ver un montón de cosas. Yo lo que les propongo es ahondar en los aerófonos, en los tambores, en las trompetas y en las sonajas. O sea, 4 formas distintas de generar sonido a través de un mismo material, que es la cerámica. Así que quedan todos invitados para esta introducción. Para los que quieran anotarse, aprovechen. Hace bastante que no doy el taller introductorio, así que los que estén recién nuevitos aprovechen para entrar, porque es un material muy bueno que se... Sí, tambores de cerámica, para ahí que preguntan las chicas. Entonces, además también, después viene todo el tema de la interpretación, que es más complejo también, porque no solamente es hacer la flauta, sino también aprender a tocarla, que también vemos algunas cuestiones de interpretación. Entonces, para los que quieran entrar a explorar un mundo complejo, un mundo apasionante y muy desafiante también en cuestiones técnicas cerámicas, es el lugar indicado. El que esté buscando facilismos y esas cositas, yo no soy su profesor, ¿no? O sea, no les recomiendo que estudien conmigo. Hay otra gente que enseña un silbatito y ya está. Yo lo que les enseño son las bases
para entender un desarrollo de 5.000 años de una cultura musical que es tan amplia como la americana. Entonces, para mí lo más importante es darle las bases para que ustedes puedan interpretar los instrumentos y también hacer sus propias creaciones, porque no solamente es copiar lo prehispánico. Yo sí, cuando enseño trato de ser muy riguroso en que copiemos, pero después nosotros podemos entrar en lo que es la faceta de la creación, que es súper interesante, porque una cosa fueron las formas y los sonidos que quisieron dejar nuestros antepasados en sus instrumentos de cerámica, y otra cosa es lo que nosotros hoy como seres contemporáneos que querramos, obviamente, manifestar. Acá pregunta Carlos de Medellín si vamos a estudiar algunos instrumentos que operan con agua. No, no, porque es imposible que hagas una botella silbadora si no haces este introductorio. Es tan fácil como eso. La vasija silbadora es de los instrumentos más difíciles, tanto a nivel técnico como a nivel acústico. Entonces no podemos empezar por el piso 20 si ni siquiera pisaste el piso 1. ¿Sí? Te lo digo porque fracasan todos, ¿no? Entonces como que no hago esos suicidios con alumnos, porque la vasija silbadora obviamente es una proeza cerámica en todo sentido y también es una proeza a nivel acústico. Entonces, si no sabes lo básico de la acústica, obviamente es imposible que quieras hacer una flauta de agua. Se lo digo porque la gente siempre a veces viene muy cebada y quiere hacer la cosa más difícil. Es como correr sin saber caminar. A un nene que recién está gateando no le puedes pedir que salga corriendo, ¿no? Primero gateamos, nos paramos, hacemos los pasitos, empezamos a caminar hasta que podemos empezar a correr. Entonces, bueno, perdón, le dije que de Medellín como si fuera paisa, pero bueno, no es. Entonces, mis disculpas ahí. Entonces, por esa asociación de palabras. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Estos talleres introductorios son súper importantes y también tenemos que entender que lo introductorio es súper importante. No por introductorio quiere decir que no, que enseñe poco o que aprendemos poco, todo lo contrario. Muchas veces aprender bien las cosas desde el principio es tener buenos resultados a largo plazo. Entonces, los digo por experiencia, porque a veces siempre queremos, como les digo, como está más de moda la vasija silbadora, todos quieren hacer la vasija, pero puta, si no manejas la cerámica, es imposible que te salga, sinceramente. O sea, dominar el material cerámico lleva tiempo y nunca les recomiendo empezar por la parte más difícil, ¿no? Sería un mal profesor, un mal maestro si te hago fracasar al primer intento que quieras hacer una pieza. Así que bueno, por esta primera clase creo que fue suficiente. Sí, no te preocupes, no te estoy retando, sino que aprovecho para hacer una aclaración para entender por qué es interesante hacer el taller introductorio para después meternos en talleres más específicos. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenidos para preguntar. Ahí los intereses en cerámica. Claro, ahí por ejemplo Leo habla que le interesan los tambores de cerámica y es verdad, los tambores de cerámica no es una temática muy difundida en la cerámica precolombina porque bueno, implica obviamente comprar cuero, tener digamos, las tripas para tensar. Esa clase la va a dar Natalia Vergara, que es una gran amiga que trabaja conmigo hace mucho tiempo y es experto. Sí, el cronograma lo mandamos por mail para todos los que preguntan. Natalia Vergara va a estar haciéndose cargo de esa clase de tambores Nazca y va a hablar mucho también de iconografía Nazca, porque los tambores Nazca estaban muy ornamentados, con pinturas, con un gran desarrollo de pinturas en barro, así que va a ser una clase especial con una invitada para mí muy importante porque la tiene muy clara en lo que son tambores y también el tensado del cuero, que no es fácil. Así que recuerden que todos los materiales están apoyados por materiales online, que los pueden ustedes ver cuando el tiempo que quieran, porque esto es un aprendizaje bastante tedioso al principio porque tenemos que aprender a hacer un montón de cosas. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, acerca de la afinación voy a hablar más que nada cuando toquemos obviamente las flautas globulares y tubulares, más específicamente en la afinación. Ahí voy a hablar un poco de cómo se afina, qué programas usamos, qué sistema de medición usamos para afinar, porque no podemos usar el sistema occidental de do, re, mi, fa, sol, la, si, do y el A440, sino que utilizamos otro formato de estudio que son hertz y son progresiones numéricas, ¿no? Es mucho más sencillo. Hola. Sí, Jorge. Bueno, una pregunta como una curiosidad, no sé si me salgo un poco del tema, aunque tiene que ver. ¿Alguna vez has relacionado este tema de la acústica de los instrumentos con la acústica en la arquitectura? Te lo digo porque en algunas pirámides mayas o americanas hay unos tipos de túneles como flautas en los que canalizaban el aire de afuera y lo metían como algunos espacios debajo de las pirámides y vibraban en distintas frecuencias los espacios de la arquitectura.
Sí, No sé claro. si has estudiado algo de eso relacionado. Sí, claro, tenés lo que se llama la arqueoacústica. ¿Sí? Jorge, si te interesa el tema, pones arqueoacústica y te va a salir muchos trabajos de investigación. Está, por ejemplo, en Chichén Itzá, el aplauso enfrente a las escalinatas y te devuelve el sonido de un quetzal. Digamos que la arqueoacústica es muy interesante porque nos está hablando de que los instrumentos musicales se tocaban en ciertos espacios específicos. Como no había sistemas de afinación, perdón, como no había sistemas de amplificación, el lugar donde se tocaba es súper importante, porque si el lugar está bien hecho, o sea, tiene un diseño acústico, vos tocas una flauta frente a una pirámide, o en una, por ejemplo, una acá de pelota maya, por ejemplo, ¿no? O en distintos contextos, el instrumento va a sonar de una forma distinta. No es lo mismo tocar un pututu arriba de una pirámide, que generalmente están en sitios como muy paisajísticos, muy abiertos, donde la caracola va a resonar con todo, va a mover hasta el apu, llama a los apus porque es un sonido muy potente, que una flautita de hueso, ¿no? En lugares abiertos son instrumentos más poderosos, y en lugares más pequeños son instrumentos con tesituras más bajas, o sea, con volúmenes menos bajos. Según el tipo de volumen que producía el instrumento, es el tipo de contexto. Y ahí habla mucho la arqueacústica, porque no solamente vos estás hablando de que las estructuras suenan. Yo lo que me refiero es que la arqueacústica también lo que hace es cómo el lugar antiguo donde se toca amplificaba, o es decir, ayudaba a la amplificación de las frecuencias de ese instrumento. Entonces es interesante la arqueacústica porque no solamente es la estructura, sino también genera un contexto de escucha más profunda. Eso es súper interesante. Vamos a hablar un poquito, pero no es el objetivo de este taller introductorio, ¿no? Ahí dice, imagino que todos Vale, pueden... gracias. De nada, Jorge. Hay instrumentos que se asocian a lugares, regiones específicas de nuestra América debido a lo que hay disponible en la Tierra. Mira, en general, arcilla hay en todos lados. Entonces, se ha desarrollado arcilla en las 3 regiones, costa, Andes y Amazonía. Entonces, digamos que la cerámica democratiza de alguna forma la creación de instrumentos en toda América. Lo que cambia básicamente son los tipos de ornamentos y de simbolismos que se le daba a ese instrumento. Es decir, mira, por ejemplo, yo ahora voy a estar en Costa Rica la semana que viene y voy a estar en el Museo del Jade y en el Museo el Museo del Jade y en el Museo del Banco Central. Y claro, en Costa Rica es donde más ocarinas se han desarrollado. Es uno de los, digamos, Centroamérica ha desarrollado un montón de ocarinas muy bonitas en torno a animales. Y, y es súper interesante. En cambio, en otras culturas se desarrolló más la figura antropomorfa, ¿no? La figura humana. En otros se desarrolló más la cuestión de tubos. Depende mucho. En general, lo bueno que tiene es que cerámica vamos a encontrar en todas las culturas americanas y vamos a encontrar flautas por todos lados. Entonces, para mí, la cerámica me gusta porque nos permite ver cómo en torno a un mismo material cada cultura expresó lo que sintió, expresó su propia cultura, y por eso tenemos un regionalismo tan grande. Cada lugar creó flautas únicas en cerámica y por lo general no se repetían. Y si se repetían, tenían diseños muy distintos una cultura de la otra. Así que la semana que viene espero poder estar grabando, aunque sea un pequeño documental en cada museo para subirlo, porque hace muchísimo tiempo que quiero ir a Costa Rica y se me dio la oportunidad de viajar el viernes y me quedo 10 días, así que aprovechar porque hay mucha información, muchísima información que a mí me falta recabar porque como estoy haciendo un libro introductorio sobre los sonidos precolombinos, me faltaba el área centroamericana, me faltaba bastante. Así que estoy contento gracias, que se me está dando esta oportunidad, ¿no? Así que estoy contento por muchas cosas, ¿no? Por la apertura del diplomado, que ojalá en poco tiempo lo estemos largando, la apertura de Centroamérica. Dentro de un mes empezamos a construir el templo de la mitad del mundo en Cayambe. Vamos a hacer un templo del sonido del planeta. Estamos con muchos proyectos muy interesantes, así que tienen que saber los que no nos conocen mucho, que entrar a esta escuela no solamente aprender la cuestión introductoria, sino que me van a conocer un poco a mí, que soy un culo inquieto, no paro de moverme, siempre estoy haciendo cosas, así que siempre me muevo y estoy por algún lugar nuevo, siempre estoy abriendo caminos, haciendo investigaciones nuevas, producciones de libros, van a ver que soy como un espíritu incansable, apasionado por lo que hago y me encanta encontrarme también con gente que ya está apasionada y también me gusta generar pasiones en gente que por ahí no la descubre y se encuentra con este material
y trato de enamorar a la gente de la cerámica sonora de la mejor manera que puedo, y creo que lo he logrado en varios de mis alumnos y alumnas que ya van más de 3 años y han tirado a la mierda lo que estaban haciendo y se han dedicado a la cerámica. 100% a la cerámica sonora, así que para mí eso es un gusto. Ustedes tienen que saber que yo soy un profe que me encanta enseñar, me encanta que hagan instrumentos, me encantan que los vendan, o sea, jamás los voy a considerar competidores, sino todo lo contrario, hermanos del camino, donde cada uno va abriendo su propio camino, y para mí es la cosa más bonita que puede haber, ver cómo los alumnos y alumnas crecen en todo sentido, ¿no? En su cuestión técnica, en su cuestión de interpretación. Justo ayer me escribió Karen de Nueva York, una ecuatoriana que vive en Estados Unidos, que después de 3 años de estudiar conmigo ya empezó a dar sus primeros conciertos, que dio un concierto muy bueno en Nueva York hace 2 días atrás, el pasado fin de semana. Tocó súper bien, yo no la tenía sinceramente tocando bien flautas, pero me recontra sorprendió. Animarse a hacer una performance. También Federico Valenzuela, de Venado Tuerto en Argentina, que ya está empezando a dar sus primeros conciertos de música precolombina solo. O sea, para mí eso es un orgullo, es un honor, y jamás lo veo como competencia, ¿no? Sino todo lo contrario, es un foco más de expansión de la conciencia sonora en torno al desarrollo americano. Así que, digamos, conmigo tienen un profesor, un maestro y también un amigo, ¿no? Para acompañarlos en este camino en lo que necesiten. Así que bueno, ya hablé mucho, 4:22, vieron que mi voz está muy ronca. Me hicieron un mate nuevo, como ahora tengo documento ecuatoriano, me hicieron un mate con la cruz ecuatorial. Es el nuevo documento mío. Así que ahí ando acá feliz y contento en Ecuador. Así que bueno, gente, si tienen alguna pregunta, prendan el micrófono, pregunten, y si no, vamos dando por terminada la clase. Recuerden que están mis libros, Kitaki y Piscutaki, para adquirir en PDF y también en físico. Están en Brasil, están en Chile, están en Perú también, están en Ecuador, en Colombia, ahí por todos lados. Así que los que estén interesados en los libros, aprovechen. Quería también aprovechar, grupo, para recordarles dos cositas. La primera, quienes no lo hayan hecho, no se olviden de dejar el mail acá en este chat de Zoom. Recuerden que esta es la vía para dejarlo. Y también recordarles, perdón, ayudarnos compartiendo en Instagram unas historias, etiquetando a Esteban. Esto a nosotros nos ayuda a seguir difundiendo este material, a tener la posibilidad de realizar más masterclass gratuitas. Entonces, si ustedes desean seguir viendo este tipo de contenido, por favor ayúdenos con la difusión, así nosotros tenemos una retroalimentación y vemos que el público realmente tiene una buena respuesta con estas actividades. Mate, ahí repito una cosa de Alma, que está en Brasil. Está Julio, un amigo, creo que en Río de Janeiro, y está distribuyendo los libros a la gente de Brasil. Así que los brasileros y brasileras que estén interesados, aprovechen, porque es un envío nacional, entonces es mucho más económico. Siempre los envíos internacionales son muy caros, así que los que estén en Brasil aprovechen porque están los libros ahora esta semana para adquirirlos. Y los libros se llaman Kitaki, el centro del sonido, y el segundo libro se llama Pishkutaki, que Pishku es pájaro, son los sonidos de los pájaros del Ecuador precolombino. Los dos libros son muy buenos, así que bueno, aprovechen ahí para adquirirlos, también para ayudar, ¿no? a toda la tarea que estamos haciendo, que ahora se va a venir una etapa fuerte de juntar dinero, porque armar la central en la mitad del mundo va a llevar un esfuerzo muy grande, así que todo lo que sea talleres, venta de libros y todo lo que hacemos está destinado a la construcción de este templo en la mitad del mundo, que va a ser una cosa alucinante. Ya voy a subir un videito del crowdfunding que estamos haciendo para juntar recursos para construir el primer templo en la línea ecuatorial. Va a ser impresionante. Estamos con uno de los mejores arquitectos para mí del mundo, pero es de Ecuador, que nos está ayudando con el diseño, y vamos a hacer unas cosas increíbles. Así que esperamos para enero estar abriéndolo, que vamos a estar haciendo el primer seminario después de tanto tiempo. Así que bueno, ahí están todos invitados y invitadas para trabajar en esto, y bueno, pregunten ahí. Si alguien tiene alguna pregunta es ahora. Mira, ahí Eva tiene los libros, ¿ves? Eva muestra ahí los libros. ¿Cómo se llama el arquitecto? Juan Alfonso Peña Sojo, de la familia Peña, acá de Ecuador. Bueno, sugiero la formación de los amigos del Pro Museo o del museo de todo el mundo a que ayudemos económicamente, así como se hace con el café, como el otro sistema de las redes, de enviar algún dinero, algo a apoyar al museo desde el mundo. Dale, pasanos después, Roque, ahí la página, ¿dale? O no sé cómo lo tenés. ¿Cómo?
No sé, dijiste algo No de, entendí. de juntar un dinero ahí, no sé. Si tenés ahí tu página o no sé, no sé cómo es el tema, pero ahí después nos pasás. Bien, bien, dale, después les paso. Que se puede Dale, hacer por WhatsApp, por Telegram, por distinto, o por alguna red, la forma de ir, de que la gente apoye económicamente. buenísimo, buenísimo. Gracias, Roque. Esto me preguntaban acá, tiene un piquito porque es un mate ocarina. Es un mate que diseñamos con Laura Vergara, que es una ceramista muy buena también, que es un diseño de mate sonoro, ¿no? Está buenazo. Te permite tomar y tocar al mismo tiempo. Mateo, ahí a la gente de Brasil, porfa, anotala para mandarles el contacto de Julio. Julio es el chico que está con este tema en Brasil, así que aprovechen los brasileros porque creo que llevó 5 o 6 libros nomás y es la forma más barata y directa de comprarlo porque si no después tienen que poner mucha plata para los envíos y no vale la pena. Así que ahí vamos, no sé si hay más preguntas. Ahí, bueno, María dice, una alegría de encontrarte como ceramista, las investigaciones y esta escuela de ser parte. Bueno, hay todo un poquito ahí. Vamos a ver cómo. Bueno, ahí vayan preguntando y si no, damos por terminado. Gracias ahí. Alguien que se escuche raro. Si alguien quiere preguntar algo más, ahí prenda la manito o prenda lo que quiera. Una pregunta, Esteban, ¿en Córdoba tenés los libros en Argentina? Sí, en Argentina están en Mar del Plata. Se los mandan por Ah, correo. genial. Sí, sí. No sé cuánto, es que ya la moneda hace tanto que no estoy, que no sé cuánto sale, pero o sea, 3, 5 dólares el envío, una cosa así. 2, 3 mil pesos, una cosa así el envío. No sale caro. Entonces, los que estén interesados en los libros en Argentina están. Mi papá es el que los distribuye. Ah, él creo que llegó, ¿no? Te llegó los libros en Argentina. Hay bastantes personas en Argentina que han recibido los libros a través de este medio. Así que Perfecto, pero me podrías mandar una cantidad. buena. Sí, lo que pasa es que, mira, está tan jodido llevar libros. Mi viejo pudo llevar creo que unos 15 o 20. Y ya creo que quedan 5 o 6 nomás. Pero ahora, bueno, si todo se da, para mediados de noviembre estoy en Argentina. Voy a estar participando en el segundo Festival de Cerámica. No sé si vieron Pachita, creo que se llamó, algo así. Que se hizo en Buenos Aires y se está haciendo para finales de noviembre y voy a estar participando allá en ese festival. Voy a hacer de todo, los talleres, los conciertos, unas conferencias nuevas que estoy armando. Así que en Argentina sí voy a estar a finales de abril y voy a estar llevando los 4 libros, ¿no? Kitaki, Pishkutaki, Fonoanatomía Ecuatorial y La Voz del Agua. Voy a estar llevando ya los 4 tomos, ¿no? Si Dios quiere y todo se alinea, los voy a tener listos. Así que va a ser una linda gira por Argentina porque va a ser exclusivamente de presentación de libros. Y hace rato que ya tengo que volver a Argentina, hace como 2 años que no voy, así que está bueno hacerse una escapadita. ¿Cómo nos encontramos? Claro, ahí Mateo les informa todo. Ahí los que quieran los libros se escriben al grupo y Mateo les pasa el contacto de mi padre por WhatsApp, le escriben a él y él se los manda sin problemas, a cualquier parte de Argentina. Así es, ¿No? yo en el correo electrónico, déjenos su mail, les voy a dejar un link directo conmigo a WhatsApp. Simplemente se comunican del país que sean y yo ahí les contacto para poder obtener los libros o distintas actividades. De una. Así que bueno, no sé, si quieren preguntar algo más, si no, damos por terminado. Tranqui Yo no ahí. tengo preguntas, pero este es Sí, un súper taller porque este fue el primero que empezamos cuando sí, empezamos la escuela hace 3 o 4 años y en mi caso, como mucho, fue una desprogramación que nos metió en un mundo sonoro tremendo porque es el principio de todo. Ahí está todo en eso en ese plano que vos mostrás. Y, y la verdad que es un taller donde la gran mayoría de los que empezamos no largamos más, nunca no, más. Y es algo que no se termina más, porque aunque uno aprendió a hacer un bisel circular, un bisel cuadrado, hay tanto para entender y hoy lo explicaste muy bien, esta parte más profunda que es tremenda del origen, ¿no? De la parte acústica. claro. Mm. De cómo se copia de los animales a la cerámica, ¿no? Que es algo interesantísimo. Es algo muy Sí, interesante. Sí, porque parece que nos vamos como nutriendo muchísimo, ¿no? En entender, en tocar los instrumentos. A algunos les ha llevado 2 o 3 años dar sus conciertos y es como wow, ¿no? Una cosa es hacer las piezas y otra cosa es meterse más adentro y claro. esas piezas hoy en día son como una iniciación, no termina más.
Aunque haya, en este momento tengo la galería llena de botellas silbadoras de todo tipo y es interminable porque siempre nos están enseñando algo, nos hablan. Así es, bueno, él es uno de los adictos a los sonidos precolombinos. O sea, le le pasé la adicción al L de los sonidos, pero en buena hora, porque fíjense también qué bonito cómo cada uno va encontrando su camino también, ¿no? Va encontrando su forma de expresar, con qué instrumento más conecta, con cuáles no. Hay tantos instrumentos, por ejemplo, acá veo a María, ¿no? De Uruguay, que ella se conectó con el tema de los pájaros, ¿no? Que está haciendo todo un proyecto muy bonito con las escuelas, ¿no? Si no me equivoco, si no recuerdo mal, está trabajando todo un proyecto muy bonito y se metió con los pájaros a full. Entonces, fíjense cómo hay tantas aristas para entrar a Está a estos... bonita María. Ah, saludos. Entonces, hay tantas excusas para entrar en esto que no hay excusas para no entrar. Entonces, desde los instrumentos de agua, los pájaros, las flautas globulares, y ni hablar cuando empiecen a conocer a través de mis talleres toda la historia que tienen estos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos de hace rato. Y acá veo a un amigo que todavía no se anima, pero yo creo que ya se va a animar, que es el Darío Rocha, que su suegra es una de las mejores ceramistas de la Amazonía ecuatoriana, y hace rato que le estoy pinchando para que dé el primer taller online de instrumentos musicales precolombinos amazónicos, que es una deuda que tenemos todos con la Amazonía. La Amazonía es uno de los territorios que hoy nos está mostrando que puede haber sido el origen de muchas de las culturas andinas, incluso de la costa. Tenemos como muy desprestigiada la Amazonía porque, bueno, como su propio medio ambiente se come todo, es difícil encontrar restos arqueológicos, pero cada vez estamos encontrando más vestigios muy antiguos, estamos hablando del 7000, 6000 antes del presente, casi en paralelo a la cultura valdivia de la costa. Entonces yo le estoy hinchando a Darío, y espero que seamos más los que le hinchemos para que se anime realmente a preparar un taller que es necesario, que es todo sobre técnicas cerámicas aborígenes de la Amazonía, que es increíble. No saben cómo manejan los engobes, o sea, hay tantas cosas tan bonitas y tan distintas. Eso también, porque uno dice, bueno, la cerámica es una sola, sí, la cerámica es un material que se saca de la tierra, pero cada cultura le da una forma y un tratamiento sociocultural tan distinto que la hace única e irrepetible. Entonces, la Amazonía yo creo que es uno de los lugares que a nivel cerámico es increíble. Así que Darío ahí está trabajando con Rucuyacha, y que es un espacio en el Tena. El Tena es la Amazonía más cercana a Quito, a unas 3 horas y media, casi 4 horas. Tiene una maloca ahí, que se ve ahí un poco su contexto, está en la maloca de Rucuyachay. Entonces es un trabajo muy bonito. Así que esperemos que durante el transcurso de este año, o lo que queda de este año, que ya pasó volando, estamos a mediados de julio, se anime el Darío ahí, ¿no? A empezar a introducirnos en la cerámica amazónica, que vale la pena. Hay trompetas, hay flautas, hay silbatos, hay cosas muy interesantes realmente para investigar en la Amazonía. ¿O no, Claro, Darío? Esteban. Antes que nada, pues un abrazo para toda esta hermosa comunidad que nos hemos introducido a lo que es el arte de la alfarería, ¿no? Yo igual, apasionado también, contagiado por Esteban. Empecé haciendo mis primeros silbatos y pues hasta ahora sigo practicando la primera clase. Entonces, no, es súper bonito compartir también la vivencia, ¿no? Para yo poder aprender todo estas técnicas de construcción, pues vine acá a la Amazonía en donde están las mujeres que hacen lo que es más ancestral, ¿no? Es una conexión un poco diferente porque me pasaba que tenía arcilla en la parte donde vivía, que era en Cayambe, pero no era lo mismo que trabajar acá, entonces empecé yo mismo a sacar la arcilla, a ver los engobes, a buscar los barnices naturales, entonces sí empezó a cobrar un poco más de sentido, a recoger las piedras del río para bruñir, entonces todas esas cositas han ido haciendo de que el trabajo que se hace también está súper chévere. Y me empezó a pasar que a partir de que conocí a Esteban y empecé a ver un poco cómo es la cuestión de investigación también, me interesó bastante y claro, en los últimos años, específicamente de este año, me topé con amigos que también hacen arqueología en algunos encuentros y me empezaron a dar indicios de algunos vestigios de instrumentos que sí estaban acá en la Amazonía, ¿no? Igual a partir de la mitología y todo, entonces empecé a indagar. También tenemos acá un amigo que es muy
muy importante para el Ecuador, que es un patrimonio vivo también, que es Mishki. Para los que asistieron en el primer seminario lo conocieron. Entonces, este personaje me cruzó un libro que está muy bueno, y aproximadamente que le pueda hacer digital, ahí les comparto, pues un librazo, un libro muy antiguo, y trata mucho de la tradición oral y cómo la gente también, en base a todo esto, dentro de todo ese contexto está la música, ¿no? Entonces, claro, ahí nosotros desde acá, desde la Amazonía, también promovemos un poco la conservación de este espacio, la conservación de los saberes, y pues siempre agradecido al maestro, a Esteban Valdivia, que fue quien nos despertó esta pequeña curiosidad de qué pasó aquí en el Ecuador, qué pasó en el sonido hace miles de años atrás, ¿no? Entonces, para mí ha sido un camino fuerte, largo, y pues hay mucho que recorrer también, Digo, y dejó cada el quien va a ir trabajo, dejó el dando. trabajo, Nada, y se metió en esta. me hace dejar mi trabajo. No, pero está bien, está bueno. Sí, nada. Cuando estuvimos con Esteban y dijo, vamos, vamos, y ya tocó irse, pues. Sí, está bueno también animarse a eso, que hay veces sí tenía como mis dudas y mis preocupaciones, y decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora no, o sea, es como más tranquilo, que fluye súper bien, y igual hemos hecho un poco de música con Esteban, así que eso también me ha fortalecido bastante. Viste que compramos el terreno también para hacer el templo, Claro. está ahí, Sí, entonces se está moviendo bonita energía. conseguimos el terreno porque el terreno era de la abuela de Darío. Le compramos el terreno a la abuela que tenía un terreno en mitad del mundo a los pies de un volcán increíble. Así viene la historia, ¿no? Entonces ahí, fíjense qué lindo entramado. Claro, Y eso es lo que les digo de la escuela. No solamente meterse y aprender las cosas que voy a enseñar, ¿no? Sino es también encontrarnos con un montón de gente. La veo ahí a Sara Patricia, ¿no? También de República Dominicana, que vino ya varias veces a Ecuador. Nos vamos encontrando, vamos siendo una comunidad, que eso es lo que nos hace más fuerte también, ¿no? Que es lo interesante de esta escuela, que somos una comunidad de unos 1.200 alumnos. Entonces es como animarse eso, a ingresar a un mundo nuevo, digamos, a una comunidad distinta en donde todos nos compartimos lo que vamos aprendiendo y lo que vamos conociendo. Así que bueno, gente, son las 4:40. Vamos a ir terminando un poquito. Si alguien más quiere preguntar, levante la mano o prenda el micrófono, pero ya vamos a ir terminando. Mañana empieza un encuentro en la Universidad Andina de Quito, no sé si hay alguno de Ecuador. Va a ser un encuentro indígena muy interesante, con presentaciones de películas, de foros. Va a ser gratuito en la Universidad Andina, y nosotros el jueves a las 11 de la mañana hacemos la inauguración junto con Darío Rocha del Museo de Arqueología. Así que esperamos poder transmitir en vivo. Si no, lo vamos a grabar y lo vamos a subir para que lo vean. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Le mando saludos ahí a Carlos Curi, a Oscar Mendoza también ahí de Argentina, del norte argentino. Así que bueno, espero que estén todos bien. A la mayoría quizás nos vemos o no, no importa. Aprovechen para anotarse en el taller. Y bueno, Mateo, ahí hace el cierre y nos vamos. Así que bueno, muchas gracias, gente. Prontito ahí, la gente de Costa Rica, el fin de semana y el otro fin de semana voy a estar dando actividades. A la gente de Colombia, decirle que voy a estar en Pasto, en Cali, en Armenia y en Bogotá, la primera quincena de octubre, perdón, de septiembre. Y a la gente de Guatemala, la primera quincena de octubre voy a estar haciendo una gira hermosísima por casi todo Guatemala. Así que bueno, ya ahí empezó un poco el viaje de toda esta escuela, así que nos vamos a ir viendo. Y para la gente de Argentina, a mediados de noviembre voy a estar por allá. Así que nos vamos a ver con varios amigos y amigas allá, que hace bastante que no nos vemos. Así que bueno, Mate, todo tuyo y cierra la clase nomás. Perfecto, grupo. Muchísimas gracias por tu asistencia, sobre todo a las personas que están haciendo parte por primera vez de esta comunidad. Les agradecemos también a quienes han venido todos estos años, todo este tiempo con nosotros. Recuerden dejarnos su correo electrónico. Les estoy dando como el último minutico para hacerlo a quienes todavía no lo hicieron. Recuerden que les vamos a enviar todos los contenidos, incluyendo la información sobre los talleres y la grabación de esta clase por esa vía. Muchísimas gracias y nos estaremos comunicando prontamente con ustedes.